Hola, les damos la bienvenida a nuestra campaña El placer de conocerme, que busca visibilizar los derechos sexuales y reproductivos en función de prevenir las violencias basadas en género. Y el día de hoy tenemos una invitada muy especial, Camila Bonilla. Camila es abogada y especialista en Derecho Público de la Universidad Externado de Colombia, fundadora del colectivo Mujeres Lilas, mamá de Salvador y es promotora del parto respetado y la lactancia materna. Camila, te damos la bienvenida a este espacio. Muchas gracias por estar acá con nosotros. Muchísimas gracias a ustedes por esta invitación. Siempre muy feliz de hacer parte del trabajo y las campañas de esta bonita organización que trabaja por las mujeres a nivel Latinoamérica. Gracias porque el día de hoy venimos a hablar de parto respetado o parto humanizado y bueno, para iniciar, quisiéramos dejar en claro que el parto respetado es un derecho al cual tenemos todas las personas gestantes independientemente de nuestro plan de salud, del que tengamos en cualquiera de nuestros países, pero para iniciar quisiera que nos contaras por favor a qué nos referimos exactamente con parto respetado. Claro que sí. Bueno, el parto respetado o el parto humanizado, como muchas personas, digamos que lo reconocen, consiste básicamente, o como lo ha identificado la Organización Mundial de la Salud, en tener una experiencia de parto positivo. De hecho, a mí me gusta más utilizar esa definición que la misma acepción de parto respetado y humanizado propiamente dicha, porque considero que el parto, ya sea vaginal o por cesárea, debe ser en sí mismo respetado. Sin embargo, pues digamos que la experiencia en la práctica, no solamente en Colombia, sino a nivel mundial, es que muchas experiencias de parto no son para nada respetadas y por el contrario han generado episodios de violencia obstétrica en muchas mujeres en el mundo. Por eso prefiero hablar de experiencia positiva en el parto. Según la Organización Mundial de la Salud, la experiencia positiva de parto es aquella que supera todas las expectativas socioculturales de la gestante, no solamente la mujer, sino cualquier persona con capacidad de gestar. Esto se aplica o debería aplicarse no solo en Colombia, sino en todo el mundo, como les decía. Para mí, después de hacer como un estudio frente a todas las recomendaciones a nivel internacional y también las que se han aplicado en Colombia o vienen aplicándose en nuestro país, esta experiencia positiva consiste básicamente en basar la experiencia de parto en la mujer y sus necesidades y condiciones, es decir, que el centro sea ella y no propiamente el procedimiento médico. Es una experiencia en donde se respetan sus creencias socioculturales y la libertad y autonomía que tiene para decidir sobre su cuerpo, que tiene la posibilidad de manera informada de decidir qué autoriza y qué no autoriza. Y sobre todo, que debe recibir un trato digno y respetado, no solamente ella, sino también el recién nacido. Entonces, en conclusión, tener un parto respetado, humanizado, una experiencia de parto positivo, implica que la gestante pueda vivir este momento no solamente en el alumbramiento propiamente dicho, sino desde el trabajo de parto hasta incluso el posparto, una experiencia en donde a ella se le va a tener en cuenta en todo el proceso y no se va a hacer nada sin su autorización y sin su consentimiento. De todo lo que ya hemos podido ver que has compartido en toda tu trayectoria, que hablamos de un plan de parto que se puede realizar. Entonces, quisiera si nos podrías compartir como alguna guía de cómo podríamos hacer o planear este plan de parto de la manera más asertiva posible, pues entendiendo que pues todos tenemos diferentes determinantes sociales, diferentes condiciones, pero cómo podríamos guiarnos de la mejor manera para poder construir este plan de parto. Bueno, pues digamos que antes de hablarles de esta herramienta, me parece muy importante hacer una introducción frente a cuáles son las recomendaciones que ha realizado la Organización Mundial de la Salud e incluso la Federación Internacional de Ginecología y Obstetricia y la Organización Internacional para el Parto Madre y Bebé en relación con las prácticas del parto. ¿Por qué? Porque así como les comenté que de manera general eso es lo que debería entenderse como una experiencia positiva, para que esto sea una realidad es importante que la experiencia de parto se lleve a cabo con base como en unos parámetros, recomendaciones y de hecho que no se realicen ciertas prácticas que tampoco ya están recomendadas.
Teniendo en cuenta como esta introducción que les voy a hacer, ahí sí, pues digamos que les explicaría por qué o cuál es la importancia de realizar un plan de parto, en qué consiste y cómo aplica puntualmente aquí en Colombia. Ok. Entonces, de acuerdo con la Organización Mundial de la Salud, en un documento que se expidió en el año 2018, que son recomendaciones para los cuidados de la gestante, el recién nacido, para tener una experiencia positiva de parto, se dice o se establece que la experiencia debe basarse en una atención humanizada que garantice la comunicación asertiva entre la gestante y el profesional de la salud, que se permita tener un acompañamiento permanente durante todo el proceso, incluso desde el trabajo de parto, por la persona que esta gestante elija. Ojalá que también sea una persona que esté preparada para estos momentos. Y también se recomienda realizar ciertos procedimientos con base en la evidencia científica, respetando el ritmo natural o biológico del parto, es decir, tratando de intervenir médicamente lo menos posible y para garantizar, digamos, que ese ritmo para la gestante, salvo que obviamente existan complicaciones en la salud y de la madre y del recién nacido. Dentro de estos procedimientos que deben hacerse actualizados con la evidencia científica, encontramos que se recomienda, por ejemplo, el libre movimiento de la gestante, que pueda elegir la posición más cómoda para parir, que se le informe sobre diferentes mecanismos para aliviar el dolor distintos a los farmacológicos y que en caso que ella decida utilizar un método farmacológico como la epidural, pues lo haga de manera informada, conociendo los beneficios y contraindicaciones en su caso particular, que haya una ruptura de cordón umbilical de manera tardía, un contacto piel con piel, mamá y bebé después del nacimiento, al menos por un tiempo de 1 hora mínimo, luego del parto. También que haya respeto por el derecho de la privacidad e intimidad de la gestante. Y, por supuesto, estas organizaciones también han establecido, después de un estudio muy juicioso de la evidencia científica a nivel internacional en estos casos, que hay procedimientos que no deben realizarse o que no se recomiendan de manera rutinaria, porque pues ya no están ajustados a la evidencia científica actualizada. Por ejemplo, no se recomienda realizar ruptura de membranas ni la episiotomía de manera rutinaria, no se recomiendan hacer rasurados púbicos ni la maniobra de Christeler. Entonces, digamos que es importante cuando la gestante vaya a hacer sus solicitudes o manifestar cuáles son las necesidades y condiciones, se informe muy bien sobre todas las etapas que tiene desde el trabajo de parto hasta el posparto, para que asimismo sepa qué autorizar o qué no autorizar con base también en sus creencias y en sus necesidades particulares. Teniendo en cuenta esto, que igual es una generalidad, yo los invito igual a que puedan revisar estos documentos internacionales, a que vean contenido también en las redes sociales de ginecólogos y ginecobstetras especializados en parto humanizado. En Colombia, por ejemplo, encontramos la cuenta de la doctora Susana Bueno, Karen Pérez, Familia Ser, que además son una dupla increíble, neonatóloga y ginecobstetra, la cuenta de Acunar Colombia, explican paso a paso e incluso las cuentas de parteras profesionalizadas en esto y con mucha experiencia, como Parto Consentido de Carolina Zuluaga, que tiene un taller increíble que se llama La Revolución del Amor. Formadas respecto de todo esto, viene la fase ahora de saber, estos son los procesos, estos son los procedimientos posibles, pero mi situación particular puede ser muy diferente a la de otra gestante. Y aquí es muy importante que sepan que no todas las mujeres o no todas las personas con capacidad de gestar tienen las mismas necesidades o pueden querer que se cumplan las mismas condiciones dentro del parto. Por eso, elaborar un plan de parto, que ya hablaremos de qué se trata, es un ejercicio muy individual y requiere de preparación y conocimiento. Y también de una construcción de la mano con el médico tratante, quien conoce pues nuestra condición médica y la del bebé que viene en camino. Así que luego de informarnos frente a todo esto y también de tener conocimiento de nuestros derechos, que a nivel internacional, para quienes nos escuchan, no solamente en Colombia, sino en otros países de Latinoamérica, hay unas recomendaciones, como ya les mencionaba, que son aplicables a nivel mundial,
que deberían seguir todas las instituciones de salud en el mundo, porque pues las emiten organizaciones compuestas por expertos en salud que pues no se despertaron una mañana y se inventaron, digamos, lo que dice allí, sino que hicieron un estudio muy juicioso de la evidencia, como la Organización Mundial de la Salud, la Federación Internacional de Ginecología y Obstetricia, la que les mencioné. Y en ese caso, a pesar de que son recomendaciones, son criterios suficientes para que en cualquier país del mundo se pueda exigir ante las instituciones que se respetan los derechos particulares de la gestante y el recién nacido en el parto, porque estos son derechos humanos. No solamente en Colombia hablamos de un derecho fundamental, porque es un derecho reproductivo que se liga con otros derechos como la libertad de la vida, sino que a nivel mundial ha sido reconocido como un derecho humano a través de la Declaración Universal de los Derechos Humanos y la Declaración de los Derechos y Deberes del Hombre. Así que tienen que averiguar, particularmente en cada uno de sus países, si ya hay una normativa específica que regule el parto digno o el parto respetado, o si hay de pronto una normativa a nivel gubernamental que establezca unos lineamientos de atención siguiendo este tipo de recomendaciones y hacerlas exigibles. Para el caso de Colombia tenemos la ley 2244 de 2022, que creo que pues ahora la podemos mencionar, y allí en esta ley mencionan el plan de parto, perdón, como un derecho. Ahora, ¿qué es el plan de parto? El plan de parto es la manifestación que puede emitir la gestante respecto a lo que desea se viva en su trabajo de parto, parto y posparto. Es allí donde ella da su consentimiento informado respecto de todos los procedimientos que le van a realizar, autorizar unos o no autorizar otros dependiendo de sus creencias o convicciones socioculturales. Es muy importante que allí se manifieste, por ejemplo, si desea estar acompañada, por quién desea estarlo, si no quiere que le practiquen, digamos, la episiotomía, si quiere solicitar, por ejemplo, su placenta, aquellas que creen en la medicina placentaria por sus convicciones desean hacerlo y todo lo que digamos ella considere necesario y que quiera vivir. Un ejemplo también podría ser que le permitan ingresar un balón de pilates o tener aromaterapia o escuchar música mientras hace su trabajo de parto, todo lo que ella considera necesario para vivir una experiencia positiva. Inicialmente en el país, por ejemplo, particularmente en Colombia, no se hablaba de un plan de parto escrito porque no había una normatividad que lo estableciera. La resolución 3280 del 2018, que era la ruta establecida por el Ministerio de Salud, o que es porque sigue vigente, establecía que era como un paso dentro de la ruta de atención en donde más o menos a la semana 36 de gestación, el profesional de la salud se sentaba con la paciente y le preguntaba cuáles eran sus necesidades, sus condiciones socioculturales y citaba o generaba como un plan de atención, ya sea por parto vaginal o parto por cesárea, de acuerdo a la condición médica de la paciente. En la práctica eso es muy difícil de cumplir, sobre todo para aquellas que son atendidas por médicos de la EPS, que deben hacer incluso muchas veces contra su voluntad una consulta de 20 minutos, o el médico que les atiende todos los controles prenatales, pues no es quien atiende el parto. Por eso las activistas en este tema, en estos derechos reproductivos de las gestantes, empezamos a insistir en la necesidad de presentar planes de parto de manera escrita. Y hoy en Colombia, particularmente, esta ley 2244 sí habla que el plan de parto es un documento. Así que para mí la mejor forma de definir es una herramienta incluso jurídica, no solo médica, sino es una herramienta incluso jurídica que pueden utilizar las gestantes para manifestar en las instituciones de salud donde van a nacer sus bebés cómo desean parir, en dónde deben parir, en qué condiciones quieren hacerlo y que ojalá sea incluido dentro de su historia clínica, porque en caso de que haya un cambio a ese plan por una razón externa, incluso a la voluntad del médico, pues que se deba justificar en la historia clínica por qué tuvo que hacerlo y lo más importante, que se le informe a la paciente las razones para que ella pueda ejercer su consentimiento informado. Y me parece muy importante lo que mencionas de que en el caso de que de pronto yo tenga algunas necesidades o deseos particulares que el médico que de pronto me está haciendo todo el proceso antes del parto no esté de acuerdo o no desee trabajarlo conmigo, que yo tenga el conocimiento
de que como persona gestante tengo derecho a buscar una persona adecuada para sentirme segura, para sentirme cómoda en el momento de mi parto y que llega a ser un gran apoyo y un gran avance legislativo, que ya lo tengamos en una ley en Colombia y deseamos que esto también esté pasando en muchos países de América Latina y el mundo. Pero importante lo que mencionaste, ya tenemos algo que es a nivel mundial, Organización Mundial de la Salud, y eso ya es una guía en un marco normativo gigante para poder empezar a tener conocimiento de nuestros derechos y saber cómo poder ejercer esos derechos. Y en ese Así es. sentido, nos gustaría saber, digamos, en el caso en el que yo viva una violación a mis derechos sexuales y reproductivos, que es algo que conocemos como violencia ginecobstétrica, ¿cómo podemos proceder para poder denunciar, para poder tomar acciones en el marco de esa vulneración de nuestros derechos en el momento de nuestro parto? Una de las bases para identificar si hemos sido víctimas de violencia ginecobstétrica, digamos que es un concepto que se maneja a nivel mundial, no es un concepto que se maneje únicamente en Colombia. De hecho, en Colombia estamos muy atrasados respecto a las rutas jurídicas de atención en estos casos, porque hasta el momento no se ha tipificado ni se ha identificado este tipo de violencia de género como un delito, ni se ha generado una ruta de atención en casos de que exista esa violencia obstétrica. De hecho, creería yo que es una circunstancia que se ha normalizado en las instituciones de salud y que muchas veces incluso las gestantes o las mujeres desconocen que han sido víctimas de este tipo de violencia. En ese caso, pues decirles que uno de los factores que nos ayuda a identificar si somos víctimas de la violencia ginecobstétrica es revisar lo que nosotros colocamos o nosotras colocamos en nuestros planes de parto y evidenciar en comparación con la atención recibida y cómo vivía el proceso, qué se incumplió, qué no se respetó, si realmente yo fui informada absolutamente de todo, a pesar de que, como les digo, se pueden dar cambios en ese plan de parto por situaciones urgentes de salud y seguir haciendo respetada la experiencia de parto si me informan acerca de esa circunstancia, como por ejemplo mi parto era vaginal, perfecto, digamos, todo estaba muy bien, pero a último momento sucedió algo y tuvieron que inducirme a una cesárea de urgencia. Muchas mujeres lo que viven es que terminan en el quirófano, les practican una cesárea y nunca se enteraron por qué les hicieron una cesárea. Y eso es violencia obstétrica. ¿Mm? ¿Cómo identifico yo, además de esto, que he sido víctima? La violencia obstétrica, como se ha venido definiendo, digamos que a través de estudios y de identificación a nivel mundial también de este tipo de conductas, puede identificarse en varios ámbitos o se da en varios ámbitos. Primero es aquella que vivimos incluso desde las consultas de ginecología, de ginecobstetricia, en el momento del trabajo del parto, el parto e incluso en el posparto inmediato. Y podemos evidenciarla en un ámbito psicológico, en donde si yo soy víctima de maltrato verbal o incluso con gestos que afecten mi integridad mental, ¿sí? Como frases típicas, porque no son pocos los casos, son varias las que viven eso que les dicen, así como usted pudo abrir las piernas para concebir, pues abra bien las piernas para parir. Cosas así que uno dice como, de verdad, pero pasa. Y hay cosas incluso mucho más violentas. Eso es violencia obstétrica, ginecobstétrica, y se da en el ámbito psicológico. O incluso unas aún más graves que tienen que ver con abuso sexual o con abuso físico o con el hecho de que se realicen procedimientos que ya no son recomendados ni están de acuerdo con la evidencia científica actualizada y al realizarlos generan un trauma físico y psicológico para la gestante. O sea, muchas mamás, gracias a esas experiencias que viven, desean tener un segundo parto por cesárea o no desean volver a tener hijos por el miedo que les produce este tipo de experiencia. O incluso esas malas praxis por negligencia, por desactualización del profesional médico o el profesional de la salud, generan incluso problemas de salud muy graves, no solo en la gestante, sino también en el recién nacido. Conozco varios casos de patologías muy graves
por mala praxis en el nacimiento o error en el diagnóstico. Entonces, digamos que es importante por eso tener claridad de una forma de prevenir la violencia obstétrica aquí en cualquier parte del mundo, es conocer nuestros derechos, informarnos sobre los procedimientos que deben realizarse realmente. Obvio, debemos confiar en el profesional de la salud que nos atiende porque ellos estudiaron, pues son los profesionales, ¿no? Sin embargo, cuando la gestante está muy informada y también tiene un concepto, digamos, muy actualizado con base también en esa evidencia científica, cuando el médico le diga que debe hacer X o Y procedimiento, pues ella va a decir, ok, pero es que en mi caso yo cumplo esto y esta condición, no entiendo por qué me tiene que realizar eso y poder cuestionar y entender que en ese caso de pronto puede necesitar otro concepto adicional y tener mayor tranquilidad. O simplemente, si hay cosas que por la naturalidad y porque el parto viene en unas condiciones óptimas y quieren igual acelerar su proceso e inducirle a una cesárea porque el médico se va de vacaciones, por ejemplo, que pasa muchísimo, pues simplemente poder ejercer sus derechos a través del conocimiento de las normas. Esa es una forma muy importante de prevenir la violencia obstétrica y hoy, digamos que a nivel Latinoamérica, por ejemplo en Argentina, en Chile, que ya se ha avanzado en parto respetado incluso mucho antes que acá en Colombia, pues simplemente es presentar planes de parto, solicitudes ante las instituciones con base en las normas existentes. Y eso ayuda a que las políticas de las instituciones se adecúen más a estas recomendaciones internacionales. Ahora, ¿cuál es la ruta particularmente? Porque no les puedo hablar de una ruta jurídica que exista en otros países, porque todas las regulaciones normativas y los procedimientos son distintos en cada país, ¿no? En Colombia particularmente, a pesar de que no se ha tipificado la violencia ginecobstétrica como delito, ni hay una ruta específica, mi recomendación es primero hacer una denuncia o una queja ante la institución, ¿sí? Ante la institución donde ustedes fueron víctimas de la violencia obstétrica, ojalá con nombres propios si fue una violencia que se generó por parte de un profesional para tampoco dañar la imagen o la honra de otros profesionales que tal vez hicieron muy bien su trabajo. Esa queja debe ir con copia a varias instituciones. Uno, a la EPS, que es la que debe asegurar que la prestación del servicio de salud es adecuada. Por otra parte, a la Superintendencia Nacional de Salud, que tiene la obligación de generar un protocolo o una ruta de investigación disciplinaria incluso, y las secretarías de salud correspondientes, sobre todo cuando son hospitales del sector público o público. Y también recomiendo con copia a la Defensoría del Pueblo y a la Delegada de la Salud en la Procuraduría General para que haga un seguimiento a este tipo de denuncias. Hoy en día, si yo les soy realista, estamos muy cortos frente a la respuesta de tipo de solicitudes. Se reciben muchas quejas y muchas gestantes o muchas mamás no reciben respuesta, pero hay que hacer el ejercicio y entre más lo hagamos, pues digamos que se va a poner en la lupa de la agenda pública este tema que es tan importante y el gobierno, el Congreso de la República, incluso la presidencia, podrán ponerse las pilas a través de políticas que realmente generen un impacto en este sentido. Ahora, al margen de esto, si se generó un daño patrimonial o extrapatrimonial y se tiene como probar como la causalidad entre la violencia y el daño generado, se puede iniciar un proceso judicial por responsabilidad, ya sea médica o responsabilidad extracontractual o contractual, dependiendo del caso, y eso es por la vía judicial. ¿Y a qué nos referimos cuando es un daño patrimonial o no patrimonial para que de pronto las personas que nos ven puedan tener claro en qué momento yo puedo recurrir a la primera ruta en Colombia, que es importante que mencionemos que estamos hablando de rutas en Colombia y esta es una invitación para todas y todos nosotros para ver cuáles son las rutas en cada uno de nuestros países? Pero diferenciar en qué momento voy a la institución donde fui atendida y con copia a la EPS, superintendencia, y en qué momento puedo tomar esta otra vía judicial que acabas de mencionar. La primera vía es siempre, o sea, siempre en cualquiera de los dos casos hay que hacer la denuncia, siempre hay que generar una traza en lo inmediato. Ojalá también con el área de calidad del hospital, o sea, lo que se puede hacer para llamar la atención al respecto.
Y esta otra vía de la responsabilidad se habla de contractual cuando, digamos, o más que en estos casos, más que contractual, extracontractual, cuando podemos ver o demostrar, perdón, que se me dañó, se me generó un perjuicio, que puede ser un perjuicio extrapatrimonial porque se me afectó psicológicamente, empecé un proceso de depresión muy fuerte posparto, incluso posterior del posparto, que me ha afectado en el desarrollo de todas mis actividades. O tal vez, por ejemplo, mi bebé nació con un problema en razón a la negligencia médica en ese sentido y entonces yo necesito que también me devuelvan el dinero que he tenido que invertir en tratamientos especializados o de pronto que tuve que renunciar a mi trabajo para dedicarme al cuidado de mi bebé y eso implicó un lucro cesante. Y aparte de eso es toda la parte psicológica de ver mal a mi bebé, ¿sí? Todo eso se puede cuantificar en dinero y a través de un proceso judicial solicitar la indemnización por esos perjuicios generados. Y esa denuncia también iría a la institución en la cual la persona estuvo siendo atendida. No, eso digamos que no te lo puedo responder así porque eso depende del caso. Ah, Eso hay que ver, pero estos son procesos de responsabilidad y hay que ver si es una responsabilidad del médico o si fue una responsabilidad de la institución, ¿sí? perfecto. Ahora, cuando hay vulneración de derechos flagrantes, pues la acción más inmediata es la tutela, que eso pues también es importante que lo sepan, frente al cumplimiento o incumplimiento de los planes de parto y las solicitudes que se hacen en las instituciones. Mi consejo como manera preventiva a esta violencia obstétrica es presentar el plan de parto a través de un derecho de petición en la institución donde van a nacer el bebé a partir de la semana 28 de gestación. Si no pueden hacerlo en esa época porque no se enteraron, no importa, imprimir sus planes de parto, llevar varias copias el día del nacimiento y entregarlas en la institución donde van a nacer el bebé. Ojalá con copia a la super o a la EPS para que hagan el seguimiento. Listo, Camila, muchas gracias por esa aclaración. Quisiera que nos compartieras 3 cosas que pudiésemos hacer desde cada uno de nuestros lugares para poder promover el parto respetado y prevenir estas violencias. Claro que sí, pues la primera invitación es que se puedan unir a este tipo de campañas, a la campaña también de Juntas por Nuestros Derechos, que implica, uno, compartir esta información con la mayor cantidad de familias posibles, incluso con los padres, que también tienen una responsabilidad importante en este tipo de procesos, y además empezar a presentar nuestros planes de parto y nuestras solicitudes de acompañamiento. O sea, estos derechos de petición son muy importantes porque obligan igual a las instituciones a responder de manera escrita en un término máximo de 15 días hábiles y si no dan respuesta o la dan, digamos, a medias o muy general, yo les invito a que también presenten acciones de tutela. Entre más hagamos ese ejercicio desde cualquiera una de nuestras posiciones, vamos a generar una necesidad en las instituciones de cambiar sus políticas y proteger más los derechos de las gestantes, porque hoy, a pesar de tener una ley 2244, todavía digamos que se omiten o se vulneran muchísimos derechos de las gestantes y el recién nacido. Entonces, entre más generemos la necesidad, muchísimo mejor. Utilizar las redes sociales, por ejemplo, para aquellas personas que incluso no son gestantes, pero que abocan a través de su actividad por los derechos sexuales y reproductivos, utilizar las redes para promover este tipo de derechos, comunicar las leyes, comunicar las denuncias y también darle voz pública a todas estas mujeres que han sido víctimas de violencia obstétrica en el país y en el mundo. Gracias, Camila. Muchas gracias por acompañarnos en este espacio, por compartir tus conocimientos con nosotros en esta campaña El placer de conocerme. Los invitamos a seguir nuestra campaña por nuestro canal de YouTube, suscribirse a nuestro canal, seguirnos en todas nuestras redes sociales y unirse a esta campaña con el hashtag El placer de conocerme para seguir aprendiendo de derechos sexuales y reproductivos. Muchísimas gracias a ustedes y nuevamente una invitación a que construyamos en equipo también con los profesionales de la salud que se verían muy beneficiados también con esta normativa porque sabemos las dificultades que tiene el sistema de salud incluso a nivel internacional. Gracias. Muchas gracias.